programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. Muchísimas críticas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Te dices porque no saben realmente. Tener estos espacios que Sí. creo que podemos compartir con otras personas en ese tu espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. ¿Cómo estamos? Otra vez estamos aquí en su Universo Violeta y seguimos en el mes de marzo conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, que bueno, como ustedes saben, todo el mes se conmemora y este es una conmemoración importante para hablar de temas que nos interesan y nos importan a las mujeres, a las niñas, a las adolescencias. Y bueno, hoy tenemos como siempre a mi querida Sandra, que hoy nos tocó pues conducir el programa de Universo Violeta. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, la verdad estoy muy contenta en esta nueva edición que siempre nos tiene información relevante, mujeres importantes, chiapanecas, y considero que el día de hoy, pues bueno, vamos a tener, como dice mi querida Paulina, datos que nos parecen que no se pueden perder de vista en este marco del 8 de marzo. Y hoy tenemos a una invitada jovencita, abogada, ya con maestría, casi ya doctora, especialista en temas laborales, electorales también, y que justo hace unos días participó en uno de los foros que organizó pues nuestra organización Pacto de Sororidad, que fueron los derechos laborales de las mujeres, que eso es importante mencionarlo. Antes de presentar a nuestra querida invitada, eso es importante mencionarlo, que el 8 de marzo se da justamente por la lucha de las mujeres obreras, por la lucha de los derechos laborales, por mejores horarios, mejores oportunidades, mejores salarios, etcétera. Entonces hoy tenemos a Saray Jiménez, quien es una abogada, feminista además, y que muy joven y de verdad que se me hace muy talentosa y que seguramente pues va a llegar, ya la veremos en algunos titulares en los próximos años por toda esta inteligencia, talento, experiencia y trabajo que trae. Saray, bienvenida. Muchas gracias a ambas por la invitación y considerarme pues en este espacio donde si bien es de diálogo, pero también intercambiar el conocimiento, intercambiar los puntos de vista, porque pues eso al final del día es enriquecedor en este momento en la actualidad, ¿no? Bueno, pues para empezar, ¿quién es Saray Jiménez? O sea, a nosotros siempre nos gusta como adentrarnos. O sea, porque además, como dice Paulina, muy joven, pero ¿de dónde eres? O sea, ¿cuál es tu situación actual? ¿Soltera, casada? También un poco de esa vida personal y un poco de tu trayectoria profesional, ¿sale? Bien, pues soy, como bien dicen, Saray Jiménez, soy tuxtleca. A muy corta edad, pues yo ya tenía claro que iba a estudiar, que iba a ser abogada desde la secundaria. Yo estudié en el licenciado Adolfo López Mateos y desde que ingresé yo ya tenía claro que yo quiero ser abogada. ¿Por qué? Porque siempre era de esas niñas que me encantaba participar en todo, así decían, es que tú eres polifacética, te gusta estar en todo y las amigas, familias que me conocen saben que siempre he destacado por eso. Que los concursos de oratoria, que los concursos incluso que habían de escribir cuentos, poesías, a mí todo lo que fuera actividades extracurriculares a mí me llamaban la atención. ¿Por qué? Porque sabía que de alguna manera pues era una forma de expresar pues mis ideas y que me obligaba. O sea, es una salidita, como diríamos. Y que me obligaba de alguna manera pues estar preparada y conocer de varios aspectos. Entonces yo seguí ese camino, incluso ya en la preparatoria, en el Instituto Fray Víctor María Flores. Por lo mismo pues fui becada desde la secundaria, la preparatoria. Cuando culmino los estudios en la preparatoria, llevó la sorpresa en la graduación, vinieron de Puebla, de la Universidad de las Américas Puebla, a darme un reconocimiento donde me daban la beca para irme a estudiar fuera. Eso realmente para mí y para mis padres fue un momento pues excepcional, porque imagínate, el escenario estábamos todos y que solo hayan viajado para entregarme pues ese reconocimiento y decir, sabes que ya tienes un lugar a donde ir, donde vas a estudiar,
pues para mí fue sumamente gratificante. Entonces, yo me voy a la universidad a estudiar la licenciatura en Derecho. Mi plan de estudios era para que en 2018 yo estuviera pues concluyendo. Sin embargo, siempre he sido así, que metía más materias de las que era, entonces yo venía adelantada con la generación, que era incluso en mi graduación no me gradué con los que entré, ni con los que iban 2 años arriba. O sea, yo me gradué con gente que al final del día eran de todos los niveles, que o se quedaron o prefirieron meter menos carga, no lo sé, pero pues con los compañeros o las compañeras con las que inicié, pues prácticamente no me tocó. A pesar de que, y lo quiero recalcar, yo fui mamá muy joven, fui a los 20 fui mamá. O sea, súper joven. A ver, ¿qué edad tienes, Saraí? Si lo puedes decir aquí abiertamente. La próxima semana hago 29 años. O sea, súper jovencita. Súper pues. jovencita. Sí, ya estoy a 10. Ah, okay. ¿Y mamá a qué edad? A los 20. Ah, o sea, no manches. Y aún aún estabas así, estudiando todavía. Sí, ¿no? Concluyes la licenciatura, 2 maestrías. Concluyo todavía 6 meses antes del plan de estudios. O sea, yo en diciembre de 2017 yo ya estaba terminando con tesis, porque eso también, en 2016 aperturan en la universidad un programa, 2015 creo, que se llamaba Programa de Honores, en donde no es de que yo voy, me postulo y quiero estar ahí, no, era de que si tu maestro veían características en ti y que aparte tuvieras un nivel de inglés adecuado, ellos te proponían para que tú estuvieras dentro de ese programa. Quiero recalcar que yo me voy a esta universidad porque aparte que me voy becada, me voy obligada a hacer un servicio becario y que era, pues eran ciertas horas destinarlas a ello y que hoy por hoy agradezco porque aprendí muchas cosas porque pues eso era, ¿no? La finalidad. Pero al proponerme, mi maestro, se llama, porque está todavía presente en la actividad jurídica, el doctor Alejandro, me recomendó para ingresar a este programa de honores y que la finalidad era únicamente la investigación. Entonces yo con él estuve ese año y medio trabajando con él en oficina a cambio de mi servicio becario. Entonces para mí me quedó como perlas porque al final yo seguía estudiando, seguía investigando y seguía aprendiendo cosas nuevas, pero ya cosas enfocadas en mi carrera. Entonces ya al final concluyo este semestre, esta carrera en diciembre, y aparte con esa distinción de haber concluido en programa de honores con una tesis que se llama El hostigamiento y acoso laboral hacia el género femenino en México. Entonces, creo que de mi generación fui la única que se titula con tesis, porque hoy por hoy pues ya hay otras modalidades, ya sea a través de promedios, y que tenía yo muy buen promedio al final del día, pero yo quería graduarme con tesis. Ese era mi objetivo, a pesar de que, como ya les decía, ya era yo mamá. Oye, Saraí, y bueno, justo que hablas de este tema del hostigamiento laboral, sexual que hay, y entremos en materia ya de los derechos laborales de las mujeres. Tú, que hace unos días decíamos, estuviste en el foro del Pacto de Sororidad de los Derechos Laborales de las Mujeres. O sea, en tu experiencia que tienes, o sea, ¿cómo estamos? Haciendo un balance de lo que se ha hecho, de lo que nos falta a nivel estatal, hablando de Chiapas. ¿Cuál es el balance que tú darías en el tema de los derechos laborales de las mujeres chiapanecas? Yo que te diría que formalmente están las normas. Hay deficiencias de alguna manera, pero en la realidad es un caso, o son casos que se siguen viendo, que aunque esté regulado, si bien no está en la Ley Federal de Trabajo, incluso en la que es aplicable al Estado, sí está en la Ley General de acceso a una vida libre de violencia, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y esto es muy importante. Sí, a mí me parece eso hasta grave, sí, que no es en la Ley Federal del Trabajo. O sea, es muy importante porque lo que dice la abogada, a ver, que sí está en la ley a nivel nacional, porque son diferentes, a nivel nacional la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el caso de Chiapas es la Ley de Desarrollo Constitucional entre las igualdades y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero que no exista en la Ley de trabajadores, trabajadoras, no sé cómo se llama, la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo. Creo que hay que hacer. Un vacío enorme. Bueno, en 2012 esta figura del hostigamiento y acoso sexual, así lo tipifican en el artículo 3 bis,
únicamente lo denominan como esta agresión o esta violencia que se genera de forma vertical. Es decir, que solamente lo pueda producir o lo puede ejercer una persona que esté superior, jerárquicamente hablando, en un trabajo, en una empresa, en donde se desarrollen profesionalmente las mujeres, y solamente de esa forma. A una subordinada. A una subordinada. O sea, no puede ser entre compañeros. O sea, así, de Deja manera horizontal. abierto esa parte de la horizontalidad de que realmente pues se puede hacer entre las mismas compañeras, los mismos compañeros, pero aquí es donde ya esa figura la remiten a esta ley la ley. general de acceso a una vida libre de violencia. Pero entonces aquí es donde nos preguntamos, y en las demandas, ¿cómo las van estableciendo? Bueno, está obviamente en tus fundamentos jurídicos, pues enmarcas esta otra ley, pero también hay precedentes jurisdiccionales. Ese fue uno de los topes que yo me encontré al momento de hacer la investigación. Estamos hablando de 2015, 2016, que es cuando empiezo a redactar tu tesis. mi tesis. Y yo decía, ¿pero por qué no está? Porque hablamos, o sea, vuelvo a repetir, en el 2012 ya estaba normado, pero como hostigamiento y acoso sexual, más no laboral. Y cuáles eran los topes, que en aquel momento había una tesis, pero tesis aislada, no únicamente decía, bueno, es acoso laboral si se producen tales y tales aspectos, pero no era como ese peso jurídico que tú necesitas para poder hacer visible que tú estás viviendo una situación de acoso o hostigamiento laboral. Entonces, yo creo que ahí falta que pongamos énfasis en eso, faltan también los mecanismos que se instrumenten dentro de las instituciones, que realmente existan las vías y los medios para que puedan denunciar estos tipos de acoso. He visto que a raíz de la norma 025, ellos dicen, bueno, tienen que haber incluso hasta buzones estratégicos en donde no puede haber tu agresor. Claro, pero ¿cuál es la norma 025? Si nos explicas para la audiencia, porque, La norma 025 prácticamente es orientadora, no es obligatorio, vinculativa, como pues se les conoce ya una ley, sino que únicamente si tú como institución, ya sea pública o privada, tienes la intención o la voluntad de quererla adoptar como tal, tú tienes que cumplir ciertos requisitos que te dice la norma. Mira, para que tú seas un centro en donde prácticamente, si estemos hablando que sí se respeta esta igualdad sustantiva, tienes que cumplir con, y te desglosan los requisitos. Son demasiados, sí, pero creo que son los idóneos para seguir esa ruta en que estamos aquí paradas. O sea, es buscar esa igualdad sustantiva. Eso es bien importante también, porque creo que ya que la presidenta elevó a rango constitucional la igualdad sustantiva, ahí es donde podemos sumar esfuerzos y que haya una obligatoriedad, porque si esa norma apoya a que se disminuyan las brechas en los espacios laborales, que las apliquen. Claro, ¿no? porque definitivamente si no, después de que es como bien dices tú, que se elevó constitucionalmente la igualdad sustantiva, pues hay que regular, modificar un montón de leyes. O la otra, meter a la normativa institucional. Por porque eso. Sacarla como de una norma, de un sistema de gestión de calidad, esto a una. De las normas 025 entiendo que son las instituciones, digamos, libres de acoso laboral, pues, entre comillas, ¿no? Porque el hecho de que tengan ese certificado no significa que no haya acoso laboral, sí, ¿no? Porque también hay Pero a ver, ¿qué simulaciones. instituciones en Chiapas cuentan con ese certificado? Que entiendo que es no sé qué, plata, oro, o sea, ¿en qué consiste? Sí. ¿Qué instituciones en Chiapas, de todas las instituciones públicas que existen, que son un montón, quiénes tienen este certificado? Ok, del último dato que manejamos, sabemos que la primera institución que adquiere o adopta esta norma es el Poder Judicial del Estado, posteriormente la CEIGEN, y la última que traemos ahí la información es de la Secretaría de Hacienda. ¿A qué se debe estos niveles de plata, bronce, oro? A que cada requisito que te piden le otorgan un porcentaje, un puntaje. Entonces la sumatoria de, cumplo, no sé, tengo un lactario, te sumo un punto. Tengo tantas compañeras y compañeros al mismo nivel, en el sentido de que hay las categorías o altos directivos de mujeres más que de hombres, te dan otro punto. También en mi centro de trabajo tengo personas con discapacidad, porque las
las adopto como tal, o personas indígenas, también te dan otro punto. Bueno, ¿y quién tiene oro? ¿Las 3 instituciones que mencionas tienen oro? No, oro, no, sí, oro tiene la CIGEN. Secretaría de las Mujeres. Sí, Sí, ya le cambió de nombre. Ya cambió de nombre. Semuigen. Y la Secretaría de Finanzas, que hoy se llama Finanzas. Y será que, bueno, pero aquí yo creo que hay una cosa importante, Paulina, que mencionaste, que tiene que ver con esto de la simulación. Al final, estas normas, hasta hace tiempo la NOM 025, que era la que regulaba los procesos administrativos, porque hay un área que se llama justamente gestión de calidad o el sistema de gestión de calidad, donde ya decides también, por ejemplo, regular que las cuestiones ambientales y otros temas. Pero que los sistemas de gestión de calidad tengan la obligatoriedad, una, de cumplir y la otra, no sin, o sea, porque yo sé cómo son estos, pues vienen los evaluadores, te revisan la documentación, hacen las entrevistas, pero creo que sí es fundamental que las instituciones que tienen ya esa norma o están acreditadas en esta norma, pues también que sean sujetas, digo, a estas revisiones, claro. O cuando las o cuando haya denuncias de violencia contra mujeres, yo creo que todavía debería de ser muchísimo más Se grave. los quitan en ese caso, yo supongo. No de sé. hecho, sí hay evaluaciones que se hacen periódicamente y vuelven a hacer lo mismo. O sea, tienen que ¿Puedes recabar. bajar de categoría? Sí, ¿o qué? puedes bajar de categoría. Porque hubo un tema, O incluso, pues ya no estar. con una de esas instituciones, no voy a decir cuál, el sexenio pasado, y que hubieron temas de despidos de mujeres. Y si estaba acreditada, entonces imagínate, o sea, también creo que eso es importante, pues visibilizarlo, Sí, ¿no? porque me imagino que el hecho de que ya cubran la cuota, pues no ya con eso, sino que No. constantemente tiene que estar trabajando. Ahora yo tengo una duda, Saraí. En el caso del poder legislativo, ¿aplica también para el poder legislativo? Claro, sí. O sea, el Congreso podría hacer, Si tiene la voluntad y la intención, claro que sí. que la verdad que no sé si existe una unidad de género en el poder legislativo. Pues, Pero si debería tienen- de tener. Pero si Ah. tienen sistema de gestión de calidad, entonces si están regulados por la norma 025 de sus procesos administrativos, yo creo que sí. Si tienen Sí. sistema de gestión de Voy a calidad, investigar. pueden incorporar a su sistema de gestión de calidad esa norma también. Sí, de hecho, todas las instituciones pueden Exacto. entrar. O sea, la norma lo ¿Solo maneja las como públicas? centros. No, también No, privadas. privadas. Lo maneja como centros de trabajo. ¿Conoces de las privadas aquí en Chiapas Fíjate quiénes que ahí tienen? sí te debo el dato. Sí, Sería no se interesante tiene. investigar Sí. de las grandes empresas sobre todo, ¿no? Sí, que no tenemos muchas grandes, ¿no? Pero bueno, de las más, por de ejemplo, las más Barrera. grandes, exacto. No quiero hacer publicidad, pero Claro. la que vende carros y dueños de hoteles y otras cosas, Sí, sería importante exacto. investigar que, por ejemplo, si tienen, quiénes de esas empresas, pues que hay en Chiapas tienen la norma 025. Y algo que, bueno, yo quiero recalcar es esto, que si bien te pide muchos requisitos, no por querer cumplirlos a la hora buscar, ¿no? A ver con qué documento justifico esto. Que eso pasa que mucho. realmente se haga efectivo esto. O sea, si tenemos la intención desde un momento de certificarnos, que se haga con la voluntad de que quiero hacer las cosas como Claro. deben de ser. Que si me piden que tenga los salarios equitativos para tanto hombres como mujeres, que realmente se formalice, ¿no? Y que no únicamente quede en un tema de papel para cumplir únicamente cuando me vayan a certificar. Yo creo que eso es Que importante. no tienes que mostrar la nómina para que que lo vean que sí es. Sí, lo tienen que Sí, mostrar. pero hay otros requisitos. Ese fue un ejemplo, pero hay otros Y hacen requisitos. entrevistas también al personal, o sea, tiene toda esa es una otra, es serie. aleatoria. O sea, por ejemplo, cuando tienes la intención, tienes que empezar a avisarles a todos, a decirles, ¿sabes qué? Va a haber vamos a hacer capacitación de la erradicación de la violencia. Tienen que estar llegando, tú justificas con tus listados y todo, para que el día de mañana lleguen, tú los tengas, porque no sabes a quién le van a hacer la... No, Pregunta. pero y no llamarles y decirles, van a venir A ver. y si se quejan, ay, los vamos a despedir. No. Porque luego, o sea, Sí pasa, sí pasa. Oye, Saraí, No, y, no lo hagan. ¿y qué pendientes tú que puedas en tu experiencia como abogada laboral en el poder legislativo, qué pendientes ves que hayan pues a favor de los derechos laborales de las mujeres? Pues recién hubo una reforma a nivel federal el año pasado
que los sueldos deben de ser igualitarios y equitativos sin distinción de sexo ni género. Entonces creo que esa sería una buena intención que tengan las legislaturas para que empiecen a aterrizarlo también a la norma chiapaneca. En el foro... O sea, está a nivel nacional, habría que armonizarlo a Chiapas. Armonizarlo, sí. Ok. Es que hay muchas que faltan que se armonicen en el Estado, o sea, hay trabajo ahí. Sí, porque además, a ver, es que pues en la ley existen 1000 leyes que tenemos a favor de las mujeres, pues. Exacto. Por eso el tema de la igualdad sustantiva, que ya es rango constitucional. Mucho en papel, pero en la realidad, híjole, nos falta mucho. Sí, bastante. Claro, eso es desde el tema jurídico, marco legal, pero ya en la realidad, como dices, sí cuesta visibilizar, porque esa brecha salarial que hoy por hoy existe o esa desigualdad es por temas también que hemos arrastrado de estereotipos, en donde pues a las mujeres a nuestras ancestras las han encasillado únicamente en el cuidado, o bien ellas trabajaban, actualmente aún pasa, ¿no? Que trabajan en lugares donde la remuneración no es la adecuada, pero a mí me permite poder estar moviéndome esos trabajos informales. Entonces, pues eso también... Sin prestaciones. Sin prestaciones, sin nada. ningún- Pues así, pues casi todos Claro. los programas federales que hay en Chiapas, no traen prestaciones. claro que no. Por ejemplo, yo estuve de directora de los refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas, que es un programa federal del CONAVIN, que pertenecía, no sé si ahora va a pertenecer a la Secretaría de las Mujeres, porque ahora ya es Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, Ujú. pero antes pertenecía a CONAVIN, a la Secretaría de Gobernación, y así como PAIMEF, como CDM, como refugios, pero no solamente en las de Mujen, también esos programas también están en la Fiscalía, están en la Secretaría de Gobierno, están en diferentes secretarías, y son programas, por ejemplo, en el caso de refugios, era de las especialistas, eran las mejor pagadas de todos los otros programas, que PAIMEP, CDM y demás, porque por el tipo de trabajo, ¿no? Que Muy desgastante. es muy mucha desgastante y energía. estar en constante, Sí. pues es un trabajo de 24 horas casi, ¿no? Pero son programas que no tienen prestaciones. Pero ve qué contradictorio. O sea, programas que atienden a mujeres, mujeres, que contratan a mujeres que y no que no tiene- les dan prestaciones que a no las tiene mujeres. prestación, o sea, obviamente O sea, no tiene aguinaldo, no tiene No, pues, día sí. del burócrata, ni esas cosas, no tiene, ¿cómo se dice? Bueno, menos seguro, o sea, no tiene nada de ese tipo de cosas. Y además son programas que, por supuesto, son de verdad, ayudan muchísimo, pero que al final terminas violentando a las trabajadoras porque Claro. tarda años, no, bueno, no años, pero tarda meses en bajar el recurso, y haz de cuenta que empiezas a trabajar. En el caso de esos programas federales te abarca 10 meses y se supone que el gobierno estatal tiene que pagar los otros 2 meses. Se supone, pero en este caso algunas instituciones lo que hacen es pausar esos 2 meses, pero si hay abogadas y psicólogas que estaban dando acompañamiento a mujeres, pues ahí se quedaron, o sea, pues ya no les dieron. En el caso de la CEMUIGEN, a eso a mí sí me consta, que lo que se hacía es que con los ahorros, con las economías, de eso se pagaba a un grupo de abogadas, obviamente refugio que no se podía quedar sin especialistas, etcétera, para que pudiera dar seguimiento. Pero es la responsabilidad del Estado de dar más recursos. Entonces, estos recursos que tú comienzas, no sé, en marzo comienzas esos programas federales y te vienen pagando, digo, todo acumulado, pero obviamente las chavas, las abogadas, psicólogas, trabajadoras Ya lo sociales, deben. ya lo deben, porque te vienen pagando hasta agosto. Entonces, ya se vuelve un tema violento para las trabajadoras. Claro, violenta su autonomía económica, violenta incluso su salud mental, porque siempre a veces están muy estresadas y La preocupadas. presión. Exacto. Ujú. Pero aquí fíjate, Pau, cómo es de relevante que haya abogadas con perspectiva de género y abogados que manejen Definitivamente. la perspectiva de género. En los centros no hay laborales tantos, también. ¿eh? No. Pero en los centros laborales, porque si ya vamos a decir que no están acreditados en la NOM 025, digo, que tengan como estos criterios claros cuando llegan las quejas de acoso, de hostigamiento, y que puedan saber cómo proceder y cómo actuar. Por lo menos digo, estas gafas violetas que decimos nosotras como feministas, porque si no, de verdad, yo creo que esto se vuelve como un tema de una tortura y algo que no acaba.
yo tuve una situación laboral hace muchos años y a mí me tocó recurrir el derecho penal, el derecho civil, el derecho de amparo, el derecho, bueno, ya no sabía yo, que hasta quería yo inventar alguna rama del derecho. No, y terminas ya dejándolo porque dices, ya. Sí, ya, Basta. o sea, es Más demasiado. cansado. Sí. Y luego estamos hablando también de que yo tenía la posibilidad y el privilegio de pagar asesorías Claro. jurídicas, No, ¿no? no todas las trabajadoras, porque además Exacto. ahí está también el tema del salario mínimo. pues. Pierden más. ¿Cuántas Sí. están cumpliendo, cuántas instituciones están cumpliendo con el tema del salario mínimo? Y hablando de instituciones, ayuntamientos y todo y bueno, incluso empresas privadas, pues cuántas están cumpliendo con el salario mínimo, que yo creo que si hiciéramos una evolución, pues muchos no están cumpliendo. No están cumpliendo ni tampoco cumplen con temas, por ejemplo, ellos piensan, fíjate, porque te voy a dar ahí algunos ejemplos. He visto algunos lugares donde piensan que hablar de transversalizar la perspectiva de género o ya atender a las mujeres es dejarlas llevar a los niños a los centros laborales. O sea, y he visto, y ya con eso, pero he visto incluso a veces que hasta los niños están abajo de escritorios o niñas abajo de escritorios o haciendo tarea en el piso. Que estresan más a la mamá, pues. Exacto. Sí, estás como que no toques. En lugar de que pongan un espacio Sí. e inviertan para que puedan tener, incluso hay tantas chicas de pedagogía que salen de normal de escuelas educadoras donde pueden hacer convenios para que puedan cubrir su servicio social allí y les estén atendiendo a las infancias en un espacio digno, porque eso es como que la mirada a veces del patrón o de los que representan instituciones, ya, porque puedes traer a tu hijo, yo ya estoy atendiendo temas de género, pero no es así. O sea, No, eso se vuelve más estresante. claro, por supuesto que sí. Entonces yo creo que estos aspectos son fundamentales porque es cuando un área jurídica que esté bien habilitada, bien capacitada, que conozca del tema, puede orientar al patrón, ¿sí? O a la parte patronal y decirle, hey, o sea, prestemos atención a estas cosas. Pero para eso necesitamos lideresas y líderes también, sindicalistas o sindicales que no estén vendidos con el patrón. Pues. No, y déjate también O que la atraviesen patrona. la perspectiva de género, el contrato colectivo, Sí, exactamente. que transversalicen la perspectiva Eso, de género. y que obviamente haya más mujeres sindicalistas. Digo, no sé cuántas mujeres hay de todos los sindicatos que hay en Chiapas, pero pues también el hecho de que sean mujeres no significa que estén al 100% con las y los y trabajadores. Pues a veces están más del lado del patrón o de la patrona que de los propios trabajadores. Pero bueno, Saraí, a ver, ya entonces tenemos ya estos avances que mencionas, que pues yo creo que ha sido importante. ¿Qué está faltando? ¿Qué, en tu experiencia, qué dirías que está faltando para ir como cuadrando todo? Pues la verdad, yo siento que hay que enfocarnos bien en más bien contextualizarnos y que antes de presentar un proyecto, un programa, se haga un diagnóstico realmente cómo está la situación. Porque no es venir y que, quiero que ya sensibilicemos a todos de que vamos a eliminar la violencia. Pero realmente este contexto, ¿cómo está acá? O sea, ¿solo es la violencia o qué otros factores hay Sí, un en diagnóstico sí previo. Ujú. para O sea, que podamos atacar y realmente vayamos a resolver esa problemática? O sea, realmente que hayan diagnósticos en cada caso, en cada contexto, porque son distintos. Claro, no podemos hablar aquí. institucionalmente se tiene que hacer en cada, porque no es lo mismo, pues. ¿Sabes qué ¿Qué lo veo? van a hacer? Mira, ¿sabes qué veo aquí? ¿Cómo aflora tu experiencia en investigación? Esa investigación que narrabas hace rato, que tuviste 1 año y medio, porque lo primero que hacemos cuando hacemos investigaciones precisamente es arrancar de un diagnóstico, partir de un diagnóstico situacional. Cada contexto es distinto, no es lo mismo hablar de una empresa que hablar de una institución de gobierno Ni particular. siquiera en la institución de gobierno, mismo en la Secretaría de No. Salud, que en la Secretaría de No, Hacienda. y no es lo mismo la Finanzas. Secretaría de Salud en Tuxtla que la Secretaría de Salud en Altos, por ejemplo, sus Claro. oficinas, o en Tapachula, Costa, y que esto es lo que decimos, que cuando se habla de las mujeres en una agenda feminista con enfoque de derechos humanos, con enfoque intercultural, ¿sí? Con enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque es un Perspectiva de diagnóstico, género, sí. perspectiva de género, un diagnóstico eso. Sí, o sea, Sí. no puedes comparar, por ejemplo, a una mujer que tal vez sufre una violencia, una cosa en un centro de trabajo en la ciudad,
que tal vez trae un vehículo, llega y su agresión es interna, a una mujer que tal vez está en una comunidad y tiene que atravesar, Claro. pasar, no sé, hasta ir en caballos y todo, y que sufre la violencia en el centro de trabajo y aparte la presión de que si no llego a trabajar, El riesgo me van a también. No, y despedir. que sea, No, y que y el incluso riesgo. de Y el otros riesgo de factores, que vida. si es indígena, que si es una mujer discapacitada, o sea, por eso justamente lo que decías, la interseccionalidad y la interculturalidad, o sea, pero se tendrían que hacer diagnóstico. Entonces, en resumen, habría que hacer cada institución un diagnóstico que pues yo no sé si lo van a hacer porque Bueno, pero lo sugiramos. Es que nosotros ahí estamos viene sugiriendo. el trabajo. háganlo. Ahí viene el trabajo de colectividad, que no es solo una abogada, no es solo una investigadora, es el conjunto de que nos agarremos de las manos y vamos a trabajar, vamos a arrastrar lápiz, pero que todas tenemos algo que aportar, ¿no? Porque no solamente con que quede la abogada haga la propuesta al legislativo para que el legislativo presente el proyecto de reforma, de adición, sino que también tenga un porqué y el efecto que va a producir. A ver, pero quiero entender. Para que se pueda hacer este diagnóstico y sea obligatorio, porque a lo mejor sí lo hacen algunas instituciones, no sé. Pero entonces quiero entender que para que sea que todas las instituciones, obviamente con una temporalidad, no sé, de cada 2 años o cada año, cada 3 años, no sé, hacer ese diagnóstico tiene que hacerse primero, armonizarse alguna ley o estar dentro de la ley que las haga cumplir y que se haga ese diagnóstico, ¿es así? O sí, puede ser, pero también en ese diagnóstico puede salir otra problemática que no conocíamos y que no está ni siquiera regulado. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico, porque de ahí mismo pueden salir otras problemáticas que no traíamos a la vista. Es que las realidades, lo que maneja la maestra Marcela Lagarde como condición y situación, que me parece importante como 2 categorías de análisis, ¿no? O sea que al final, cada mujer vive condiciones y situaciones Totalmente distintas. diferente. Y de verdad que, digo, no sé si nos va a ver la maestra Lagarde, hablando de la maestra Ay, Marcela sí. Lagarde, de verdad que le mandamos un abrazo sororo, que ha estado pasando por unas situaciones complicadas, le cancelaron unos eventos en Ciudad Juárez y no sé dónde, Sí. pero bueno, Marcela Lagarde es la madre de las feministas en América Latina, gracias a ellas tenemos, por el impulso a ella tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el concepto de feminicidio, y bueno, ya que lo sacaste. Ah, sí, no, y siempre la tenemos presente las feministas, digo, porque ha visibilizado, como decía por ahí una imagen que estaban compartiendo en redes, ella nos enseñó a nombrar, ¿no? Muchas cosas que nos pasaban y además nos ha enseñado cómo defendernos y generar estrategias. Incluso legisló a favor de las mujeres. Claro, cuando porque ella fue diputada del PRD en Claro, esa época, así obviamente es. con otras compañeras diputadas y eso, pero ella fue la gran impulsora de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ley general. Si nos ve, maestra, aquí estamos. Se lo vamos a mandar para decirle que estamos en apoyo y hay que traerla a Chiapas. Claro. Sí, sería bueno. Hay que traerla para noviembre quizá. Vamos a hacer algo. Me invitan. Pues algo más que quieras comentar, Saraí. Pues únicamente de que nos sigamos preparando como mujeres, que no hay límites, que las responsabilidades son compartidas cuando estamos en un matrimonio, porque también estoy casada. Entonces, ¿Cuántos hijos tienes? Toco madera. ya nos evidenciaron. Tengo 2, una nena de 9, bueno, va a ser 9, y un niño de 5. Ni parece, de verdad que... No, la verdad, no. Bueno, ¿y cómo? A ver, porque yo siempre he admirado, y siempre se lo digo a tanto a Sandra como a Alejandra, porque nos diferencia algo. O sea, yo no tengo hijos. Y eso hace que mi carga sea menos, lo tengo que decir, ¿no? Pero una mujer que tiene hijos o hijas, que trabaja y que a la vez está siguiendo, o sea, está haciendo su doctorado, Está estudiando o está doctorado. investigando y Sí. demás, que es lo que yo veo con ellas, que somos las que conducimos el programa y que aparte son mis hermanas del alma. Yo hago lo mismo, pero no tengo hijos e hijas. Entonces, yo lo he pensado y digo, bueno, eso es una gran diferencia, pues porque sí sigo estudiando, trabajo, organizo eventos, ando aquí, ando allá, pero la diferencia entre ellas y yo es que yo no tengo una hija, ni hijas o hijos, ni marido siquiera, porque hasta para eso hay que estar pendiente, ¿no? Entonces, digo, de verdad, yo admiro y te admiro porque Muchas siendo tan gracias. jovencita y estás con el doctorado y que tienes una hija, un hijo y el marido, o sea, no sé, de verdad, yo no me veo, no sé cómo le hacen, cómo les da el tiempo y la vida.
Me decía una amiga el otro día que estábamos, ay, no, es que mañana me tengo que levantar a las 5:30 porque voy a dejar a la escuela a mi hija. Yo, no puedo. Me da roña, perdón. O sea, yo decidí no tener hijos e hijas, pero admiro el trabajo que hacen ustedes, porque están haciendo varios roles al mismo tiempo. El rol de, pues, académicas, de abogadas, el rol de mamás, el rol de la casa, pues de todo lo que tiene que ver la casa. No, esa la hace mi marido. De seguir preparándose. Entonces, sí, está cañón. Sí, sí es difícil. Yo siempre cuando platico me dicen, ¿y qué crees que falta? Me faltan horas al día. Le digo, yo quisiera como hacer la canción, tantas cosas y que cuando vienes a ver ya es de noche. Pero yo creo que el punto clave que vengo manejando es la organización. eso. Porque Sobre todo porque están chiquitos. Digo, tú ya estás un poquito No, más allá que para acá. Ay, sí, la verdad, yo ya, aunque nada más Sí. tengo una y la tuve más grande, parece que tengo más. No, pero pues, está más grande, pero yo veo, o sea, chiquitos y que la tarea y que ir a la juda. Eso, Ay, las sí. tareas. La organización y también la red de apoyo que se va generando. Tanto Eso es súper es importante. tanto en la casa red de como apoyo. la suegra, la mamá, e incluso con mis propias compañeras del doctorado. Porque eso también lo quiero recalcar, somos, me parece, la primera generación de puras mujeres en ese doctorado de investigación en Derecho. ¿Qué es lo que estás estudiando? Así, doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Ah, pues yo también, pero de maestría en Derechos Humanos en el mismo instituto. Somos cuatas de... Eso. Es su alma mater. Es Sí, su alma mater, ahí ¿no? estamos. Y digo, solo quedamos 3. Y que O sea, ¿entraron cuántos? no, tengo el dato que aproximadamente hicimos el examen como 12 personas y solamente quedamos 3. Nosotros somos 6. Entonces Son de sí fue resistencia. complejo, pero ya estando ahí desde el inicio dijimos, a ver, somos la primera generación de puras mujeres, es una gran responsabilidad, entonces ninguna de las 3 va a soltar la toalla. Aquí las 3 terminamos porque terminamos, y eso me ha ayudado mucho, porque a veces sí llegaron momentos en donde tenía yo el trabajo, el doctorado, las tareas, mis hijos, el marido, la casa, pero digo, sin esa red de apoyo de que yo tengo esa confianza de hablarle, no sé, a mi suegra, y me dan 2 horas, y créanme que esas 2 horas yo las aprovecho a lo máximo, es de que me siento y ya, o sea, no tengo tiempo ni siquiera para decir, no sé, el teléfono, o sea, no, porque yo ya sé que si no aprovecho esas 2 horas, ya no avanzo. No, y que además algo muy importante, o sea, son tu red de apoyo, pero tampoco es una obligación, Obligatoriedad. pues, No, claro de que la no. mamá o de la suegra, porque a veces así de, ay, no, qué mala onda mi suegra, o qué mala onda mi No, mamá, no. no es una obligación. Sin embargo, el hecho que lo puedan hacer es una gran red de apoyo. Ustedes, y sobre todo tú que todavía tienes pequeños y pequeñas, que incluso hasta para salir en la noche para ir a cenar con tu marido, pues tienes que dejar Ya con no- alguien. ya no Claro, quedan cuidado ganas. de una persona de confianza. ¿no? Sí, no, o sea, yo preciso esto en el sentido de que, claro, no es siempre, porque si no, imagínate, aquí están tus hijitos, pero cuando realmente son circunstancias en donde, porque eso también hay que decirlo, no somos mujeres perfectas o mujeres que superheroínas, no, o sea, llega un momento en que también te cansas Claro. y dices, no, ya no puedo, y que me ha tocado que voy en el carro llorando y mi hija me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y le digo, es que me siento muy cansada. Y me dice, no mami, tú puedes. Y como que vuelves a agarrar esa energía y digo, no, sí puedo. Y tengo que, porque ya estoy en el barco, pero Claro. en esos momentos de como colapso, no sé cómo Como que el carro mencionarlo. siempre es una catarsis, Ay, a mí me sí. pasa también, que voy Ay, manejando. no, Yo y voy me llorando. duermo como el que maneja mi marido. Yo ahí No, sí pero yo sí, aprovecho y ahí o sea, duermo. me subo al carro de repente porque es que justo eso, ya yo creo que habría que tener otro programa para hablar de eso. Hablamos de eso. No, del Sí, proceso del de espacio. las mujeres que tenemos y que pasamos tantas cosas. Yo también me subo al carro a veces y estoy ya hasta la M y me subo y ahí es como que me pongo a llorar, pues me transcurso el camino a donde voy ya. Ya luego te das tu Sí. maquillada y Pero ya bueno, vas. muchísimas gracias Araí, No, de verdad ustedes que es por de la mucho invitación. aprendizaje que Claro. puedas venir a hablar. Di tus redes sociales si alguien quiere tener alguna Sí, ¿cuáles son asesoría. tus redes Sí, y claro. demás. En Facebook estoy como Adriana Saray Jiménez López, que es mi nombre. En Instagram como Saray Jiménez, igual en TikTok ya vamos a iniciar con proyectos Ya, a por futuro. favor. Bueno, Esténse pendientes porque esta jovencita abogada, feminista, con maestría y casi doctora, talentosa. tiene pues proyectos a futuro que ya más adelante nos va a hablar de eso.
Perfecto. Pues Hermana. perfecto, yo me quedé como en un lapso. Ya, pues bueno, les agradecemos mucho, la verdad, este espacio. Yo creo que ha sido una entrevista de mucho aprendizaje y pues bueno, no se pierdan esta edición por el 7 de Siete. Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias.